Y aquí, ex general Daniel, queremos hablar con usted. Primero, ¿qué le parece todo lo que estamos viendo? Y ¿cómo se explica que alguien con ese prontuario estuviera libre y libre dando vueltas? No es que se hubiera arrancado el país, estaba ahí por Quilpué y se había arrancado de la cárcel el 2021. Bueno, en primer lugar hay un sentimiento de tristeza por la muerte de una sargento de carabineros que no solamente es una funcionaria pública, sino que es hija, madre, esposa, representante de todas las mujeres chilenas. Y lamentablemente por situaciones que han ocurrido en el tiempo, el dejar hacer, el tener esa tardanza en tomar medidas, tenemos los resultados que hoy día estamos viendo, la muerte de una sargento de carabineros. También tengo un sentimiento de desesperanza y quiero aprovechar la oportunidad porque yo estuve 35 años en Carabineros. Llevo 5 años en retiro y vengo escuchando exactamente lo mismo. Vengo viendo exactamente lo mismo. Damos condolencias, esto no puede ocurrir nunca más, vamos a perseguir a los culpables, vamos a presentar querellas, pero al día siguiente sigue exactamente igual y tenemos nuevamente una muerte de una funcionaria de Carabineros. Ahora, lamentablemente en Chile no hay, nadie asume responsabilidades. No hay costos frente a la muerte de una funcionaria pública. No hay costos políticos. No hay costos políticos. Si revisamos el sistema de persecución penal y de administración de justicia, tenemos estos casos. Gente que debería estar detrás de las rejas, hoy día está en la calle. ¿Y quién es el que se siente desprotegido? La ciudadanía. Porque la única forma en Chile de mantener a la ciudadanía segura es que los delincuentes estén detrás de las cárceles. Y resulta que el sistema, de una u otra forma, permite resquicios para que esta gente salga. En este caso es un prófugo de la justicia. ¿Y cuántos miles de prófugos hoy día están dentro de nuestra sociedad, ¿cierto?, acechando a las víctimas inocentes? El otro tema es que el Estado lamentablemente es ineficiente en la persecución, es débil, no tiene esa capacidad de anteponerse a los hechos. Pero aquí hay un tema súper importante. ¿Cómo resolvemos el tema para que no haya más carabineros muertos, más policías de investigaciones muertos, más víctimas civiles fallecidas? Que aquí tiene que cambiar, y discúlpenme que lo diga, pero aquí tiene que cambiar la política. La forma de hacer política en Chile tiene que cambiar. ¿En qué sentido? Porque lamentablemente el tema no es de la ley, no es de los tribunales. Aquí quien tiene la responsabilidad de hacer las leyes son los políticos. Ellos son los que tienen que llevar la bandera. Que bien impresionado ahora que el alcalde Sharp decía, las mismas medidas que están discutiendo ahora, que le van a poner urgencia legislativa, eran las que hace 5 años atrás estaban discutiendo en una comisión en el gobierno de Piñera y no quisieron avanzar. Sí, no entiendo un punto, y a lo mejor abrimos la conversación también hacia al abogado, porque hay especialistas que dicen, las leyes están, está el marco legal. Exacto. No sacamos nada con decir que si antes te robabas un lápiz te ibas una semana y ahora te va a dar 10 años, porque eso no va a disuadir al que se roba el lápiz, que es como no funciona, por ejemplo, la pena de muerte. No disuade finalmente. Entonces, déjeme preguntarle de inmediato aquí al abogado. Entonces, ¿qué? Pues si las penas están, ¿qué falta criterio de los tribunales para hacer un uso correcto de esto? El sistema es muy garantista, como se critica también. ¿Qué pasa? Bueno, muy buenos días a todos. Solo una corrección, me llamo Gonzalo Lobos, ¿ya? Les comento, a ver, las normas están, de hecho, a mi juicio, y ojo, lo digo siempre a mi juicio, porque los abogados tenemos distintas opiniones, pueden escuchar otros abogados con opiniones distintas, pero a mi juicio las normas están, ¿ya? Estamos viendo esta situación. Lo primero que tenemos que tener claro, y yo creo que es el problema que hoy en día no está clara, es que el Estado tiene el uso de la violencia. O sea, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. El tiene monopolio que de la fuerza. Exacto. Grave problema. Es el primer problema. Sí. Cuando desconocemos eso o no queremos reconocer eso, nos encontramos con un problema, ¿ya? El Estado tiene el uso de la fuerza legítima. En regla general, en nuestro pacto social, las personas no podemos hacer uso de la fuerza. Esa es la regla general. Las personas, nosotros los individuos, no podemos hacer uso de la fuerza. El Estado sí está habilitado para eso. Luego, si empezamos a cuestionar el uso de la fuerza por parte del Estado, estamos complicados, nos complicamos. Y creo que eso es lo que se ha dado en el último tiempo, ¿ya? Ponemos en entredicho el uso de la fuerza, y creo que conversábamos antes con los panelistas, propios carabineros, PDI, están en este momento en una situación de no saber qué hacer. Si disparo, sumario,
no sé, para mí el caso de Panguipulli, lo que ocurrió con este carabinero que le disparó al muchacho, al malabarista, es un caso muy claro. A mi juicio era un caso muy claro de legítima defensa. De hecho, terminó así, sobreseimiento definitivo por legítima defensa. Sin embargo, el Ministerio Público al día siguiente pide la prisión preventiva del carabinero. Me parece que hay un problema en eso. Entonces, cuando usted me dice, las penas son muy débiles, ahora hablemos desde la otra perspectiva, la perspectiva del delincuente. Yo creo que, y el sistema no es tan garantista como se cree. En delitos graves como estos, el imputado en un 99% de los casos queda en prisión preventiva. Lo que pasa es que las penas tienen que terminar en algún momento. O sea, si no existen penas eternas, no existe de que la persona quede presa para siempre. Ya eso está dentro de la lógica de un derecho penal razonable. Entonces el hombre saldrá a los 10, saldrá a los 15 años, saldrá a los 20. El problema además es que las cárceles son verdaderas escuelas del delito. Entonces, o sea, porque cuando usted me dice, no, nosotros en la cárcel tratamos de resocializar, pero ¿cómo va a resocializar a alguien que usted lo saca de la sociedad durante 20 años? Y lo coloca ahí y lo mete adentro, digamos, no sé, lo esconde en alguna parte durante más de 20 Déjeme años. hacer una contrapregunta al respecto, que es por partida doble. Entonces, habría que mirar cómo están funcionando las cárceles, mirar los procesos de organización, el hacinamiento, todo lo demás, cuestión que es muy poco sexy para la ciudadanía cuando se habla de la inversión en términos de dinero por cada persona que está presa. Pero me preocupa lo anterior, cuando usted dice, en el caso, por ejemplo, de este carabinero que fue solicitada su prisión preventiva, que a su juicio, usted como abogado decía que era muy evidente que era legítima defensa. Entonces, ¿que hay un tema ideológico de fondo en aquellos que están implementando las leyes? Lamentablemente sí, lamentablemente sí. O sea, esto hay autores de derecho penal que plantean, o sea, usted lee a Zaffaroni, que es un autor argentino importante, fue juez de la Corte Interamericana, y él plantea a las policías en general, en todas partes, como entes represores que sirven para, no sé, para mantener controlado a la gente pobre. Y lo plantea así, sin ningún tipo... Entonces, el derecho penal y el derecho procesal penal son lejos los derechos más políticos que hay. O sea, hay muchísima ideología dentro de esto. Entonces, está en el sistema elegir si quiere una policía bien dotada, con normas que la protegen o no, o dejar una policía digamos, a lo que ocurra o a las reglas generales. El derecho penal, como les vuelvo a decir, es ideológico, y hay fiscales que lo ocupan de manera ideológica, jueces que lo ocupan de manera ideológica. Esto que estoy diciendo, me estoy echando encima al sistema. Le digo, de verdad, yo me dedico a esto y fui defensor penal público mucho tiempo, actualmente me dedico a la academia en la Universidad de América, pero de verdad hay mucha gente. La mayoría de los jueces, sí, la mayoría de los jueces y la mayoría de los fiscales tratan de escapar de esto un poco, de aplicar la norma de manera fría, que es difícil porque las normas tienen diversas interpretaciones. Pero hay muchos que sí, que tienen una idea ideológica y eso, ¿cuál es el problema? Nos quita algo muy importante, la seguridad jurídica. ¿Cómo sé yo que tengo que actuar si no sé después qué va a hacer la autoridad conmigo? No sé si me entiende, qué es lo que creo que pasa con Carabineros y la policía. Preguntémosle lo mismo a Carlos Collado como ex PDI, Carlos, porque tú tienes mucha voz en todo esto que se está discutiendo. Ahí el abogado explica que, claro, que hay una cosa ideológica detrás. Hoy día igual estamos viendo, yo creo que hay un punto de inflexión, que estamos viendo que los mismos que ideológicamente podían plantear algo opuesto, hoy día están todos unidos y están bastante de acuerdo en que las policías tienen que tener más atribuciones, como que sí le puedes disparar por la espalda u otras cosas que estábamos discutiendo acá, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, la verdad que, María Elisa, es un tema súper interesante porque el caso de Panguipulli es de manual. Habían miles de videos que daban cuenta de lo que había ocurrido ese día. Sin embargo, el fiscal no trepidó en dejar en prisión preventiva a ese carabinero que no recibió sueldo, que no pudo hacer su vida normal y por lo tanto que el día de mañana tenemos un carabinero inactivo. Porque eso fue lo que trataron de hacer, inactivar a la policía, dejarlo absolutamente inactiva. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Hoy día tenemos la dificultad que el carabinero no quiere actuar, porque si actúa, tiene un problema. Si no actúa, tiene un problema. Si no asiste al sitio del suceso, también tiene un problema. Entonces, ¿qué hace? Hoy día tenemos más de un carabinero que actuó. Hace poco tiempo atrás tuvimos un carabinero que, por no utilizar su arma de fuego como dice la ley, porque no es legítima defensa,
por favor, hablemos bien. Un funcionario policial no puede actuar en legítima defensa. No puede, porque es una persona que representa al Estado en una acción policial para mantener el orden público. Por lo tanto, no es la misma condición que puede tener cualquier civil. Es distinta. ¿Ya? Tenemos que partir por ahí. ¿Los civiles toman legítima defensa? Por supuesto. ¿Los uniformados no? Las personas que están trabajando en el orden público no pueden trabajar en legítima defensa. Ellos actúan proporcionalmente tampoco. Mira lo que te estoy diciendo. Tampoco puede actuar proporcionalmente. Cuando el Estado sale a la calle, sale a mantener el orden público o a poder controlar o devolver el orden público. Yo no puedo ir igual que tú. No puedo. No puedo ir de uno y uno. Si hay 5 personas haciendo un problema, vamos 5 carabineros. Porque nos va a tardar cierta la diligencia y no vamos a poder retomar el orden público. Es un tema súper complejo, porque una persona para la legítima defensa, y tenemos, ¿no es cierto?, a Gonzalo, el abogado, que nos va a decir cuáles son las 3 características de la legítima defensa. Tiene que haber, ¿no es cierto?, una provocación que sea absolutamente inadecuada, tiene que haber proporcionalidad en los medios. No es eso lo que utiliza la policía. Y hoy día nos vemos enfrascados en que nuestros políticos están pensando en este tipo de situaciones. No es legítima defensa. Digamos las cosas como son. En el mundo no se actúa de esa manera. El policía siempre va a actuar en base a su autoridad y tener el monopolio del uso de la fuerza, porque lo otro, la violencia, la ejerce el resto. Él ejerce el monopolio del uso de la fuerza para poder mantener el orden público. Hoy día tenemos una carabinera que, y lo dijimos aquí hace un tiempo atrás, va a pasar, fuimos premonitorios en el matinal, que cuando un funcionario policial llegue a un sitio de suceso lo van a recibir a disparo. ¿Se recuerdan? Sí. Lo comenzamos cuando comentamos el tema de los malls, cuando estaban en plena acción. Va a pasar, porque eso no estamos inventando nada aquí en Chile, ¿eh? Esto viene de afuera. ¿Qué pasó hoy día? La funcionaria policial no alcanzó a bajarse de su vehículo y recibió un impacto balístico en su rostro, en su cabeza. Hoy día la policía deben tener los medios necesarios para poder reaccionar a esto. Hoy día, si nosotros preguntamos en Chile, ¿qué cambió realmente? Porque ¿se acuerdan de ese lema? Es que Chile cambió. ¿Qué cambió realmente en Chile? La delincuencia cambió, po. Hoy día la delincuencia es más violenta, tiene más recursos, son más avesados, y hoy día la policía no ha cambiado en ese factor, no ha ido a la par y más arriba. Hoy día tenemos carros que no tienen la protección balística para poder recibir. No son carros blindados, el de la policía. Lamentablemente va a tener que ser de esa manera y eso va a tener que cambiar. Hoy día tenemos, y me va a perdonar, señor general director, y aquí me hago cargo de mis palabras, hoy día tenemos un general director que hace 2 semanas atrás habla de que no tiene apoyo del gobierno y 2 semanas después dice que tiene todas las herramientas que le da el gobierno para poder trabajar. Turón de orejas por medio. Permíteme un segundo, Carlos. Permíteme un segundo, porque son las 10 de la mañana con 6 minutos, tenemos que hacer una pausa. A raíz de la trágica muerte de la sargento, estamos hablando aquí de cuáles son los mecanismos que tiene que haber para mejorar la institucionalidad finalmente y que no se vea achicado de alguna manera el Estado de Derecho y qué está pasando que el monopolio de la fuerza la tengan, cierto, las instituciones y no el narcotráfico o los criminales. Y ahí, Daniel, como ex general, quiero preguntarte acerca de lo que hablaba Carlos, porque Carlos hacía una crítica al director general de Carabineros que primero cuestionaba que no tenían las herramientas y después que sí se sentía respaldado por el gobierno y que les estaban entregando más armamentos que nunca. ¿Qué opinas tú de esto? Claro, ahí hay una posición del general director bastante compleja, porque él no solamente es un general, sino que tiene un cargo. Y ese cargo es ser general director de una institución. Y además estar vinculado políticamente a un ministerio y al gobierno. O sea, él no está ahí porque él eligió estar ahí. Ahí lo asignaron, lo colocaron en ese puesto a cargo de una institución. Por lo tanto, todo lo que él diga tiene repercusiones. Ahora, la ciudadanía obviamente hace sus evaluaciones respecto de una declaración y otra. Y como dice Carlos, él considera que ahí hay un desajuste en una posición y luego representar la otra. Pero aquí no hay que evitar el tema de fondo, es hacia dónde apunta el general director, que es a proteger a los carabineros, o sea, buscar la protección de los carabineros, con la primera declaración y con la segunda también. Ahí a lo mejor hay una doble interpretación. Lo que dije de fondo lo mantengo. Él lo dijo, dijo, la forma se puede cambiar, pero el fondo lo mantengo. En el fondo le dijo a los políticos, lo que dije yo es lo correcto, lo puedo decir de otra manera. Pero yo quiero irme a lo que estábamos conversando, porque es re interesante. Un profesor en Argentina me decía, y voy a ser muy breve, me decía,
las raíces de las causas del problema. Nosotros estamos buscando las causas del problema. ¿Por qué estamos en esta situación en nuestro país? ¿Cierto? Y no es por la ley. Yo insisto, no es por las leyes. Cuando buscamos las raíces, ¿quién hace las leyes? Por eso que yo quería hacer el punto sobre la política. ¿Cómo se está haciendo la política en Chile? Porque la política hoy día está muy ideologizada. Es decir, todos miramos antes de hacer una ley o de avanzar en un proyecto de ley el ombligo político y no el bien común. Y si esto sigue así, Chile va a seguir sufriendo las consecuencias. Quiero tomar algunos de los puntos que decían. Ahí, bueno, ella decía lo de los guardias de seguridad de los municipios, que es un poco lo que hablábamos antes, que no se le puede dar ciertas atribuciones si es que no tienen cómo defenderse, que los exponen más de lo que en realidad podrían funcionar. Abogado, quiero ir con usted porque usted trabajó en la Defensoría Pública. Entonces, preguntarle un poquito qué le parecen todas estas ideas que están planteando, porque ahí la alcaldesa señalaba y decía, bueno, estas son las ideas y un proyecto de ley de hace 4 años atrás y la situación ha cambiado mucho en estos 4 Permítame años. complementar eso porque además el presidente de la Cámara de Diputados acaba de poner en un tuit que hay un acuerdo de suspender la semana distrital, que era lo que decía el senador Chaguán, esto en realidad lo dijo ayer, y tener sesiones extraordinarias y votaremos leyes antisecuestro, antiarmas, reforma de gendarmería, antisicariato, control de extranjería, ley Naim y ley Retamal. A ver, voy a hacer... Yo soy bien, y como fui abogado de la Defensoría Penal Pública, lo digo, de verdad soy bien crítico con las leyes que tienen nombres. ¿Ya? Bueno, todas estas leyes generalmente, a mi juicio, tratan de responder a situaciones muy concretas, muy específicas, y yo soy un convencido, además como académico, que uno no se hace leyes de reglas especiales. O sea, la idea es tratar de reglar de manera general y luego regular las situaciones especiales. Espero que sean leyes que sí sirvan, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Carlos en este aspecto, en empoderar a las policías en orden a poder ellos ejercer esta violencia que ellos ejercen, que están legitimados para ejercer. Pero que tampoco nos pasemos de rosca y nos pasemos para el otro lado y que vulnere los derechos de las personas y de los imputados. Creo que también, o sea, este equilibrio es súper complicado, yo se los digo. Y yo siempre apelo que realmente este equilibrio tiene que ser está entregado a los operadores, a quienes nos dedicamos a esto, a jueces, fiscales, defensores. Somos nosotros los llamados a ser razonables hasta ahora. Carlos recién decía, necesitamos más normas que nos protejan. Las normas están, si ustedes ven, el artículo 23 bis de la ley de la PDI señala que, tal como decía Carlos, las policías no solo actúan en defensa de las personas, sino que también en cumplimiento de las órdenes de la autoridad. Lo mismo el 208 y el 410 y siguiente del Código de Justicia Militar regulan exactamente lo mismo, esta doble función de proteger y además de cumplir con las órdenes de autoridad. En general, ¿saben qué? Tengo yo la sensación de que las normas están y que el Estado de Derecho aplicado racionalmente podría funcionar. El problema que nos encontramos es que a veces creo que no estamos siendo racionales en la toma de nuestras decisiones, y ese es el llamado que yo hago. ¿No estamos quiénes? Sobre todo yo hablo de mi lado, porque aquí ustedes hablan respecto de las decisiones que toman los políticos. Yo hablo desde el punto de vista de quienes somos operadores del sistema. Pero si tenemos, como recién dijimos, un fiscal que le pide la prisión preventiva a un carabinero que le disparó a alguien que lo atacaba con unos sables, si tenemos situaciones en las cuales a veces se sobrepasa, digamos, y pasa, yo como defensor lo viví, la actividad de carabineros y se mete preso a gente casi sin pruebas, o sea, no sé si me entiende. O cuando se concede, por ejemplo, la libertad vigilada a personas, pese que Gendarmería da reportes. Uy, ese es un problema mucho más amplio de conversar, que escapa de lo nuestro. Gendarmería, todos los informes de Gendarmería son malos. Lo que pasa es que Gendarmería, mire, el problema que tenemos hoy día es que... ¿Pero por qué? ¿Por qué son malos? ¿Porque efectivamente tienen la razón? No, son malos porque ellos se cuidan. ¿Sabes qué? El problema es que hoy en día tenemos un sistema que lo único que hacemos, tratamos, con lo que decía Carlos, cuidarnos la espalda. Gendarmería coloca todos los informes de todas las personas malas. ¿Por qué? Porque si sale y comete alguna atropelía, yo dije que era malo. Le van a pasar no sé si me entiende. Se resguarda. Claro, y muchas veces también el sistema, fiscales que persiguen gente, que persiguen gente que a veces no parece ser tan peligrosa, no, pero ¿sabes qué? Esto lo vivíamos siempre como defensores penales públicos, la violencia intrafamiliar. O sea, uno lo puede ver en otro ámbito, pero no sé, padres que no ven a sus hijos durante semanas, ¿por qué? O meses, porque los acusan de violencia intrafamiliar. Los padres diciendo, oiga, por favor, pero es que yo quiero ver a mi hijo, ¿no? Prefiero dejar que este padre no vea a los hijos, porque si le pasa algo a alguien, yo voy a responder. No sé si me entiende. Sí, perfecto. Ese es un problema súper grande. Sí, en general lo veo ahí como...
Intervengan nomás, por favor, siéntanse que están en Sí, un sí, sí, living. estamos Lo- conversando. lo que ocurre es que yo tengo ciertas discrepancias con el defensor porque Gendarmería cumple un papel sumamente importante y que es el órgano que conoce la vida al interior de la cárcel de un recluso. O sea, eso es indiscutible. El tema aquí es de que ese informe muchas veces no se toma en cuenta. Y al dejar en libertad, bajo un resquicio legal, a un delincuente, estamos desprotegiendo a la ciudadanía. Aquí en Chile, la persona que sea condenada a una pena debería cumplir su pena totalmente. Pero no será por lo que dice el abogado que en el fondo que los jueces dicen, pero si todos los informes de Gendarmería dicen que son negativos, ni siquiera los miro. Es que yo, a ver, ¿cómo me lo explico? Si un homicida tiene un informe favorable, ¿cierto? Estamos dejando salir a un homicida a la calle. Y pasó ya en el caso, no voy a mencionar el caso de la... No, sí, eso de todas maneras, se pero pregunta el por qué un punto del homicida abogado puede también salir. es real y cómo no pueden trabajar cohesionados y confiando cada uno en los otros en vez de asegurarse. Pero mira, también- vamos a seguir pero- conversando perdón, este tema. Solo para eso. Uno se pregunta cómo un homicida tiene acceso a una libertad. No, que homicida es sea, distinto. Po. Hay delitos por de mucho delito. informe que haya. Hay Un delitos que informe no favorable o deberían. desfavorable, ¿eh? Hay delitos que no deberían estar pendientes de eso. Pero hay un tema además, muy corto, ¿ah? Hay un tema además que hay una pata en esta mesa, que tiene una pura pata aparentemente, por eso está cayéndose siempre. Hay una pata en esta parte de Gendarmería que falta. ¿Qué pasa con los oficiales de custodia? No existe en Chile un oficial de custodia. Aquel que acompaña fuera. Exacto, po. No hay nadie que controle esas personas que tienen salidas alternativas, que están consumiendo drogas, están trabajando, viven donde deberían vivir, están realmente haciendo algo para reinsertarse socialmente. Bueno, y yo me estoy Eso no acordando de existe. crímenes terribles de personas que han dejado así de libertad que hemos visto. Pero mira, vamos al Congreso, seguimos hablando de este tema. ¿Por qué les parece a ustedes? Quiero partir con el ex general, por supuesto. ¿Qué le parecieron las palabras de las autoridades? ¿Cree que por ahí va la cosa para solucionar y para dar más atribuciones a Carabineros? Yo debo ser sincero, al comienzo del programa decía que durante 4 décadas había escuchado lo mismo y ahora escuché un discurso políticamente correcto, es decir, prácticamente lo mismo. ¿Qué hubiera esperado entonces? Algo más concreto, algo más ¿Cómo qué? incisivo, algo más violento desde el punto de vista comunicacional para que la ciudadanía al final de cuentas tome conciencia de que hay un esfuerzo real. O sea, me da la impresión de que políticamente es correcto el discurso, la intervención, pero me falta esa bajada a algo que sea realmente apegado a la realidad. Hoy día, como decía, la política, la forma de hacer política en Chile está supeditada, está protegida incluso o tomada por las ideologías que son perversas para el bien común de nuestra patria. Y mientras eso no suceda, Pero ahí, de nuevo, insisto, general, ¿qué hubiera esperado que el presidente diga? Porque él dijo, vamos a hacer cumplir con todo el peso de la ley dentro de lo que es una democracia, todos unidos, 16 proyectos de ley, les vamos a poner urgencia. ¿Usted hubiera esperado en concreto qué cosa? yo creo que la bajada, cuando hablo de concreto, es esa bajada que a mí no me deje lugar a dudas que eso se va a concretar. O sea, cuando yo hago una declaración de principios, una declaración de lo que yo quiero hacer o lo que voy a promocionar, no lo veo tan de manera concreta. Hoy día, ¿quién tiene la manija de esto? El Parlamento, ¿no? ¿Quién es el que va, al final de cuentas, a aprobar los proyectos? El Parlamento. Por lo tanto, el presidente, claro, no puede hacer tampoco la bajada esa directa, sino que puede hacer una declaración de lo que él quiere. Pero hoy día, para responder concretamente esa pregunta, hoy día hay que preguntarle al Parlamento cómo lo va a hacer y qué va a hacer. Esa es la pregunta que tenemos que esperar. ¿Qué va a hacer? Hoy día hay un punto de inflexión, tú lo dijiste adelante. Hoy día yo es primera vez que veo que hay un ambiente político, hay cámaras en la moneda, hay declaración de los presidentes de los partidos, de que hay que sentarse a conversar, pero en serio. Pero ese resultado yo lo quiero ver de manera concreta. No sé, una vez que ellos emitan sus declaraciones y veamos la acción. El presidente lo dijo, vamos a pasar de la palabra a la acción. No Pero- podemos continuar en el verso. Llama la atención, les abro la conversación, porque el presidente lo que dice es lo razonable y lógico que tiene que ser un presidente. Cuando él dice los vamos a perseguir, él no va a decir lo contrario, no los vamos a perseguir. Es obvio que los tienen que perseguir, es parte de sus obligaciones en tanto funcionario público, ¿no? Yo insisto con este tema, acá en Chile pretendemos que con una ley se soluciona todo. O sea, vamos a hacer una ley que obliga a todas las personas a ser buenas. Ok, listo, no tenemos más problemas en Chile. Hay un problema de fondo.
¿A qué voy? Hechos concretos. Si bien no vamos a generalizar diciendo que toda la gente que viene de otros países son delincuentes, pero lo cierto es que como no hay control migratorio, también no hay control de armas. Hoy día encontraron nuevamente armas. El otro día hablábamos de unos rifles que encontraron unos fardos de ropa. Hoy día también otro de decomiso en Colchane, si no me equivoco. Colchane. Entonces, ¿qué estamos haciendo para evitar, por ejemplo, eso? Que sigan ingresando personas. ¿Qué estamos haciendo para que los líderes del cartel de Aragua no se paseen con Pedro por su casa, se queden viviendo acá en Chile y entraron por el aeropuerto con su visa? ¿Qué estamos haciendo ahí, desde esa otra línea? Porque esta agenda de proyectos de ley, que ahora todos se les pegó el cacho que se tienen que organizar, también fue lo mismo cuando en la Araucanía estaba la embarrada y dijeron, no, ahora sí ya, tenemos que ponernos de acuerdo, muchachos, vamos, o si no esta cosa se va a poner castaño oscura. El problema, Eduardo, es después de cuánto tiempo lograron pegarse esos cachos, como tú dices. Ese es el problema. Yo, a diferencia de Daniel, quiero pensar que efectivamente a raíz de todo lo que ha ocurrido en nuestro país durante estos últimos tiempos, hoy día sí los políticos van a dar el ancho, sí se van a poner de acuerdo, y ya que el gobierno hoy día ha tratado de dar una imagen, veamos si ellos son capaces de bajarlo, pero ha tratado de dar una imagen de que entendieron, ya estando en el poder, que su forma de ver las cosas no era la correcta. Y por lo tanto, hoy día han cambiado su discurso, hoy día han tratado de moderarse, hoy día han tratado de tirar mano a esa vieja política que tanto vilipendiaron en su momento para que los ayude a seguir adelante. Yo realmente espero que las medidas que hoy día están mostrando en el Parlamento, esas 16, si mal no recuerdo, medidas que van a legislar hoy, ya, sí se haga. Como dice el diputado, o sea, la herramienta está, si de hecho la ley habla de racionalidad en los medios. Si el problema es lo que dije hace un rato atrás, el cómo los operadores del sistema aplican las normas. Y contra eso no hay nada que hacer, pueden dictar 16 leyes nuevas y si los operadores del sistema la interpretan como ellos quieran interpretarlo. ¿Pero qué hacemos ahí entonces, abogados? Que el problema está en eso, yo siempre es lo que le he venido diciendo, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo en qué sociedad queremos. El ejemplo, ahora voy a hablar como académico, como les explico a mis alumnos de la Universidad de las Américas. Les digo, miren, tenemos que pensar en qué sociedad queremos. Imagínense la siguiente situación. Estamos todos comiendo en un restaurante y llega Carabineros y nos revisa a todos. Digamos que tienen esa facultad. Nos revisan a todos, nos revisan. Les aseguro que van a encontrar alguien con un arma, alguien con un cuchillo, alguien con droga. Pero eso no está permitido. Pero no está permitido. La pregunta es, ¿queremos eso o no? Dejé plantear una pregunta para la vuelta comercial. Pero el otro día leí un artículo muy interesante en un diario español que mencionaba si los chilenos estábamos dispuestos a ceder parte de nuestras libertades de eso se trata. En pos de... Y el ejemplo clave que se está poniendo sobre la mesa siempre aquí es El Salvador de Nayib Bukele y cómo ha dado la pelea contra las pandillas más peligrosas, las maras, pero creando sistemas que son cuestionados por los derechos humanos internacionales. Versus también la gente que dice, bueno, ahora por fin podemos salir a la calle. Ahí hay un equilibrio súper difícil y que sin una mirada ideológica es difícil después llegar a un acuerdo. Hablemoslo al regreso, porque te quiero contar algo muy bueno. Estábamos conversando con el abogado, con Gonzalo Lobos, y nosotros ingenuamente le preguntábamos a propósito de este delincuente, los que le dispararon a la carabinera Rita Olivares, y decimos, bueno, estamos hablando que tiene un gran prontuario, una persona que se escapó de la cárcel el año 2021, y te preguntábamos, bueno, ¿qué arriesga una persona que se escapa de la cárcel? Y tú nos decías, cero. Así es. Bueno, una de las cosas que entre las normativas que se pretende cambiar tiene que ver con esto. Hoy en día hay una sanción administrativa solamente para aquel que se fuga de la cárcel. Ya no es un delito en sí mismo. No es un delito en sí mismo. Una de las modificaciones es convertirlo en un delito en sí mismo. Ahora esto está dentro de la discusión así como académica de que el derecho a la fuga, las personas no tienen por qué soportar el castigo del Estado de buen grado y tienen como la posibilidad de huir. Bueno, son discusiones que de verdad son bastante académicas y que a veces chocan con la realidad, que es el problema. Habíamos dejado planteado también esta discusión que se da, porque hay un porcentaje no menor de la población que dice lo que se necesita aquí es mano firme. Mano firme. Vamos a salir con todo nomás y otros son más extremos, ¿no? A correr balas. Pero bueno, no me voy a quedar con la opción mano firme para no radicalizar tanto la conversación.
En Salvador lo hizo Nayib Bukele porque se puso mano firme y agarró a todos los de las maras, los Está tiene ahí radicalizando encerrados. la conversación. No, pero es que es el ejemplo que se está poniendo a nivel latinoamericano de cómo se ha hecho frente a algo gravísimo. Que, dice El Salvador, los índices de delincuencia, la cantidad de Homicidio. asesinatos, homicidios ha bajado drásticamente y que la ciudadanía estaría feliz. Pero el organismo de derechos humanos dice, ok, sí, pero esto tiene un costo muy alto y hay una serie de comentarios, opiniones. Y la pregunta es, ¿estará la gente, no digo para llegar a lo de El Salvador, pero estará la gente dispuesta a ceder parte de sus libertades individuales en pos de un Estado que sea más intenso dentro de la defensa de los derechos humanos? Ejemplo, ¿te puedo colaborar con uno? Que a mí No. me parece... que a mí me parece bueno. Por ejemplo, que se transparenten las cuentas corrientes. Yo sé que puede estar dentro de parte de derecho de las personas, pero bueno, si quieren perseguir el crimen organizado, Bueno, lo si que quieren hablamos antes perseguir a los del narcotraficantes. control preventivo de identidad, que también en su momento fue como rasgada en vestidura. Algunos sectores decían no, que esto era Había que volver a eliminarlo. los tiempos más oscuros de la dictadura, no sé. ¿Habrá agua en esa piscina? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, para mí el tema del señor Bukele en Centroamérica pasa por un cambio de paradigma importante. Cambia el paradigma de quién es realmente el Estado, a quién debe proteger estos llamados derechos humanos. A aquellos que han secuestrado, violado, asesinado, me voy a decir, desmembrado, para que no suene tan feo, a diversas personas por años, porque contra eso es el tema de Nayib Bukele, o protegemos los derechos de aquellas personas que son las personas que quieren vivir en paz. ¿Qué es lo que hace él? Invierte este paradigma. Él se preocupa y lo dice 1000 veces. Lo puede hacer porque tiene un Congreso que está a su favor. Por lo tanto, legalmente lo puede hacer, porque si tuviera un Congreso en contra, obviamente que estaría de lleno de acusaciones constitucionales, como existieron aquí hace un tiempo atrás. Yo no estoy diciendo si estoy a favor o en contra. Estoy diciendo que es lo que Yo creo que pienso aquí yo lo que hizo el primero, y hay cambio. que partir de una base que yo quiero ocupar las palabras del presidente de la República, dentro de la democracia, de la institucionalidad, y creo que esa es la base para partir. Perdona, Carlos, pero yo creo que no solo tiene el Congreso, o sea, yo por lo que veo y todo, al parecer el Poder Judicial y todo el sistema se ha hecho el loco con Nemo, digamos, mira para otro lado mientras ocurren estas cosas. Y un poco lo que recién les planteaba, o sea, nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad en qué es lo que queremos. Al parecer, allá están de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, yo planteo lo mismo que dice María Luisa, o sea, yo creo, como ex defensor y como académico, sobre todo, creo en los derechos humanos, creo que hay un mínimo de respeto a las personas, pero en este caso, aquí es donde juegan dos distintos conceptos de... bueno, la gente dice, yo quiero que se haga justicia. El problema es que no hay un solo concepto de justicia, hay montones. General. Sí, yo creo que la realidad de ese país es la que se merece ese país, de acuerdo a su criminalidad. Yo creo que los chilenos somos mucho más prácticos acá, conforme a nuestra propia realidad. ¿Qué es lo que yo quiero? Que una persona que sea detenida, ¿cierto?, y sea sentenciada, pague en la cárcel y que tenga los mínimos de resquicios para salir nuevamente a cometer delitos. Eso es lo primero. Segundo, que el tema de los indultos se revea. ¿Por qué? Porque cuando tú das un indulto a un delincuente, ¿cierto?, por un anhelo, por un beneficio individual, estás afectando el interés general de la población, porque esa persona es un potencial delincuente que puede afectar al resto de la ciudadanía. Entonces, cosas concretas, y aquí no hay que hacer mago ni genio, cosas concretas, que el sistema en su conjunto, y cuando me refiero al sistema en su conjunto, Ministerio Público, Defensoría, ¿cierto?, policías, tribunales de justicia, operen de manera integral. Es decir, que una persona, un delincuente, no tenga esa posibilidad, ni siquiera piense en que aquí va a haber impunidad o algún resquicio por el cual yo voy a salir nuevamente a la calle. O sea, que sea ejemplar para él. Y ahí solamente es la única forma de que la delincuencia empiece a replegarse. Porque mientras tenga los espacios, te lo doy por seguro, va a continuar el crimen violento aquí en Chile. Y ahí es donde la institucionalidad y también la sociedad colabora y estemos todos unidos en nuestro conjunto, ¿no es cierto? Porque cada una de las encuestas dice que una de las principales preocupaciones de la gente es la seguridad, el temor que sienten en distintas áreas. Por ejemplo, en los centros comerciales hemos visto que en el último tiempo han habido actos delictuales muy fuertes, muy violentos, y ahí uno se pregunta, bueno,
¿tienen los protocolos? ¿Cómo funcionan los mecanismos de seguridad para una trabajadora de un mall? Que obviamente era un trabajo que antes era bastante seguro ir a hacer y hoy día ha cambiado profundamente. Queremos ver una nota de eso precisamente y luego lo conversamos aquí. Abro la conversación. Abogado, lo miro con cara así, un poco así como diciendo, estamos, No, estamos, como ese dicho que dice, estamos cagados por haber nacido. Así como, Está pensando en que cómo súper- defender a los delincuentes. súper- lo que pasa es que bueno, yo tengo Pesimista. el corazón dividido. Yo, como le digo, fui defensor penal público mucho tiempo, tengo opiniones a lo mejor. El punto está en que yo creo que vamos a tener que perder nuestra... Es terrible lo que voy a decir a lo mejor, pero nuestra visión como rural que teníamos, esta cosa así como media campesina que teníamos de entre nosotros, que cuando a uno lo controlaba el carabinero, llegaba el carabinero al lado de uno en el auto y uno se bajaba y le decía, oiga, disculpe, carabinero, no sé. Hoy en día la delincuencia es más potente, uno lo ve, o sea, y además ellos descubrieron, esto yo lo vi como defensor penal público, lo descubrí, ellos descubrieron que si hacían algo rápido y furioso, zafan. Entonces, por ejemplo, yo me tocaba tomar controles de detención y decía, justo salía en la tele, hoy en la noche en tal comuna hubo tal delito y todo, y uno decía, hoy me va a llegar un tipo por un delito grave, y uno llegaba, y no, por lo que llegaba a los controles de detención eran violencias intrafamiliares, no sé si me entienden. ¿Y por qué no hurto, llegaban? No entendí esa parte. porque la reacción es lenta. Ah. Porque uno llama a Carabineros y resulta que Carabineros está ocupado en la violencia intrafamiliar, Claro. está llevando un detenido para contratarle lesiones, no sé si me entienden, están y en eso están, lamentablemente. Entonces, recién conversábamos ahora con Daniel y todo, o sea, cuando nos dicen, mire, queremos leyes que modifiquen, yo creo que las leyes deberían ser, pongámosle lucas a los Carabineros para aumentar la dotación, para aumentar sus carros, para aumentar... Y aumentar la capacidad de reacción. Porque, ¿qué es lo que nos dicen acá? Lo acabamos de escuchar en la nota. No queremos darles armas a los guardias, por ejemplo. Eso sería una tontera, la idea. Entonces, los únicos que están habilitados para usar armas son los que debieran ser más. Como recién nos decía Daniel. Ellos debieran ser más rápidos y mejores. Si vamos a renunciar, que es un poco lo que nos piden, a la legítima defensa, a defendernos nosotros mismos, necesitamos quienes nos defiendan y que estén sumamente bien. Ahora, bien la nota equipados. es bien interesante porque hay algo que ha pasado y que no deja a nadie ajeno, que es también, o sea, nosotros decimos, claro, la calidad de vida ha ido cambiando porque ahora todos estamos hablando que vamos en auto y llegamos a la casa mirando, que no venga un portonazo, que no venga nadie detrás, ya no caminamos lo tranquilo que caminábamos por la calle antes, pero también los trabajos, cómo se han ido deteriorando de alguna manera, porque trabajar en un mall antes era súper seguro. Sí. O sea, nosotros, yo cuando chica trabajaba todas las navidades en los malls desde los 12 años, uno se iba sola, trabajaba y te hacía ahí las luquitas para el verano, y a nadie le daba miedo que la hija chica fuera al mall a trabajar. Hoy día estamos viendo cómo mujeres salen de sus casas a trabajar a un mall y sienten miedo. O sea, ¿cómo van a volver a la casa? ¿No se enfrentarán con delincuentes? Vendrá, porque ahí ella lo decía bien. ¿Cómo ha ido increciendo? Antes eran mecheros, decía. Ahora tengo turbas, unas pandillas de delincuentes que nos pueden atacar. Y eso pasa en los hospitales, en el mall, en el terminal pesquero. Lo vimos, te estoy diciendo puros casos que hemos visto aquí en el material entre la semana pasada y esta. Es lo que digo, o sea, vamos... Perdón la expresión, pero vamos a tener que salir un poquito de esta idea rural. O sea, nosotros ya somos una urbe, somos un país grande, tenemos una gran cantidad de inmigración, cambió la delincuencia, cambiaron, y eso va a tener que cambiar nuestras prácticas, va a tener que cambiar lamentablemente nuestro estilo de vida. Es terrible, por eso a lo mejor por esa cara que yo recién tú me decías, oiga, es que estamos sonados, es que yo siento que vamos un poco por allí, y si no habilitamos a las policías, que son los llamados a defendernos, a protegernos, no hay mucho más que hacer, digamos. Hagamos lo siguiente, tenemos que hacer una pausa, son las 11:59, ya es prácticamente el mediodía en nuestro país. Queremos tu opinión, ¿cómo has vivido tú en el día a día esta sensación de inseguridad en centros comerciales, en la calle, cuando sales, arriba de la micro? Escríbenos por favor con nuestro hashtag Buenos Días TVN. Nosotros hacemos la pausa mientras reflexionamos por qué a la Mari la mandaron a trabajar a los 12 años, una cuestión que requiere una intervención mayor. Hacemos la pausa y A las volvemos. lucas del verano. Estamos.